Dios bendiga. Vamos pues a volvernos a contextualizar. Contextualicémonos en lo que venimos estudiando sobre la armadura de Dios en el asunto del cristianismo práctico. Este es un asunto vital en la vida, creo que del nuevo creyente y de todo creyente que ya lleva un tiempo en la vida cristiana. El tema de ponerse la armadura de Dios es importantísimo. Y entendernos nosotros cómo Dios actúa a través de esta armadura, por qué nos la ha provisionado, para qué. Y estamos en nuestra segunda pieza, la coraza de justicia. Ya vimos la primera pieza de esta armadura de Dios, que es ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Sí? Hoy estamos viendo la coraza de justicia. Ya venimos un tiempo allí. Y quiero que entiendan que muchas son las estrategias, las artimañas o los planes que Satanás tiene contra usted, que es cristiano. Él tiene muchas vías para que usted, como hijo de Dios, sea dudando de la fe, sea usted tentado y cayendo en esa tentación. Pero consideremos ciertamente que no solo es Satanás que tiene estrategias para con nosotros, sino que el mundo, y como describe la escritura, el mundo no es el mundo como usted lo ve en ese sentido, sino el mundo en su sistema de valores. ¿Cuáles son los valores del mundo? Que son contrarios a Cristo, son contrarios a su palabra. Cuando la Biblia habla de ese mundo, habla de ese sistema de valores contrarios. Así que todo lo que viene del mundo, pues no proviene de Dios. Por lo tanto, todo lo que usted vea en el mundo y sus valores es contrario a Cristo. Así que estos también tienen unas estrategias contra nosotros. Pero añádale a eso, que aún hemos sido llevados a la gloria. O sea, que su carne, la cual usted se sienta, come, piensa, está con ella, habita en usted, está con usted. Por lo tanto, Dios nos ha provisto esta armadura de Dios para luchar con estos tres enemigos: el mundo, Satanás y la carne. Y usted cada vez más en estas lecciones debe ser consciente de esta realidad que asalta al creyente. El creyente es esa persona que entre todos los hombres, por haber sido apartado por Dios, es el que realmente está en una batalla. Las personas que están en el mundo y son incrédulas, ellas no tienen que pelear con sus deseos porque se entregan a ellos. Ellos están endurecidos en su corazón. Así que por eso, mis hermanos, estamos queriendo aplicarnos la coraza de justicia. Estamos en ese punto de aplicarnos la coraza de justicia. Y recuerde que ya hemos visto que esa coraza de justicia, o esa coraza, esa parte de la pieza de un soldado romano que Pablo estaba viendo y la lleva a aplicarlo espiritualmente, y esa parte que protege órganos vitales del cuerpo, ¿sí? Los pulmones, el corazón, el abdomen, los intestinos. Y para ese entonces se entendían estos órganos como la sede central de las emociones, de la voluntad, del carácter. Es decir, si un hombre era de un carácter irritable, algo, decían ellos, estaba cometiendo de su hígado. Así que había que remediar su hígado para que se mejorara su carácter. Así se pensaba entonces. Y yo creo que de cierta manera eso puede fluir. Sí, pues se ha comprobado que la tiroides, vuelvo al caso, afecta a muchas personas y como consecuencia de una mala tiroides tienen depresión. Así que entiendan por qué la coraza. Ahora, lo que Pablo nos quiere llevar es por qué la coraza de justicia debe ser puesta en el creyente de manera espiritual, pues para proteger ¿qué? Su carácter, para proteger sus emociones,
para proteger ¿qué? Su voluntad. Así que hoy vamos, ya habiendo aplicado la coraza de justicia a las emociones, a las sensaciones que experimentan los creyentes y a veces estos nublados por Satanás, vamos a aplicar la coraza de justicia a las acusaciones de Satanás para con los creyentes. ¿Sí? La Escritura, como bien usted ha leído, describe a Satanás, lo describe como el acusador de los hermanos, es decir, de los cristianos. También lo describe como el adversario de los cristianos. O sea que usted y yo no solo somos acusados por Satanás ante Dios, sino que Él también nos acusa ante nosotros mismos, ante nuestra conciencia. Y es esencial entonces que sepamos nosotros cómo protegernos con la coraza de justicia contra tales acusaciones delante de Dios y delante de nosotros mismos. Y la Biblia tiene muchas instrucciones al respecto de esto. Tiene muchas instrucciones al respecto de esto. Usted puede notar cómo Satanás atacó a grandes santos en la Biblia, ¿sí? Usted puede notar cómo en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento Satanás atacó a los creyentes. También usted puede tomar la historia de la iglesia y ver la biografía de muchos cristianos como Satanás, ellos experimentaban una fuerte acusación y a veces no sabían si esto venía de parte de Dios o de Satanás. Era muy fuerte. De hecho, algunos describen la vida de Charles Spurgeon, este gran predicador, que lo titulan como el príncipe de los predicadores. Decían que este hombre, él murió muy joven, como a los 55 años. Él sufre una fuerte acusación a su conciencia porque se quemó el templo mientras predicaba un día del Señor y 7 personas murieron y esto le atormentaba mucho a él. Así que él murió siempre, decía un amigo muy cercano de él, acusado por esta situación que vivió. Así que la vida cristiana, mis hermanos, es la lucha de la fe. La vida cristiana es la lucha de la fe. No hay promesa de vida cómoda y tranquila en el cristianismo. No hay promesa, debe haber conflicto. Y no hay promesa de ser llevados pasivamente al cielo. Por eso es que la Escritura dice que los violentos lo arrebatan. Esa palabra es fuerte, ¿no? Los violentos lo arrebatan. Es que la vida cristiana es una vida de lucha en la fe. ¿Sí? Puede que externamente usted no esté dando espada, puño y peleando. Espero que no. Pero internamente usted sí tiene una lucha en su fe constantemente, dudas, asaltos, temores. Usted a veces sueña con cosas que usted ni siquiera lo ha premeditado, ¿sí? Y usted se aflige por lo que sueña de manera constante. Ese tipo de cosas, ¿ya? Por lo tanto, observamos algunas formas en que Satanás, nuestro adversario, nos enfrenta. Así que vamos a ver esas acusaciones de Satanás. La coraza de justicia contra las acusaciones de Satanás. Creo que una de las maneras de ver o palpar esa realidad de lucha que experimentamos todos los cristianos es ver esa área del cristiano que es la oración. Muchos de ustedes se han dispuesto a orar, ya sea por una necesidad o porque usted está inquieto por orar. Y al momento de usted arrodillarse, sentarse o disponerse a orar, oh sorpresa, comienza un ataque insistente a su mente de, no, el tiempo, el trabajo, las cosas. Usted se siente y comienza a pensar un montón de cosas que nada tiene que ver con la oración. Su mente se distrae fácilmente. Creo que todos hemos pasado por eso. Y ahí se da cuenta usted que el diablo está comenzando a actuar. Cuando usted no puede orar de manera concentrada, usted ya está entendiendo de que esa realidad es que Satanás comienza su lucha para que usted no ore. Así que puede que Satanás comience a sugerirle ciertas cosas en medio de la oración. Como por ejemplo, usted no está en condiciones para orar.
Tal vez Satanás le recuerda, trae a su mente en medio de la oración su indignidad, su pecaminosidad. Saca de usted un recuerdo oscuro de su pasado, algo que usted hizo y lo muestra y lo pone ante nosotros. Así que tenga presente que esa es la manera de actuar de Satanás. Luego de ponerle a usted esa sombra de duda sobre usted, esa acusación, trayendo esos recuerdos a memoria en usted de ese oscuro pasado suyo, luego se convierte en ángel de luz y comienza a ponerle sus pensamientos, a hablarle de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Y usted comienza a pensar, ¿cómo puede una persona como yo orar a Dios? ¿Qué acceso, qué entrada tengo? Un gusano como yo, miserable y pecador, a esa gloria. Dios es luz y en él no hay oscuridad alguna. Y usted dice, uy, pero esto parece, ¿acaso esto no es bíblico lo que yo estoy diciendo? Pues por supuesto es bíblico. Pero Satanás se viste como ángel de luz y nos acusa a uno con aquello que es Dios. Entonces tú te propones a orar y el diablo comienza a ridiculizar todo esfuerzo que tú tienes y toda propuesta que tienes para orar. Y te muestra cuán total y completamente es imposible orar. Un gusano como usted. ¿Cómo yo voy a orar? ¿Cómo Dios me va a aceptar? ¿Acaso Dios podría escuchar mi oración? Un hombre como yo. Así que ante estas acechanzas de Satanás, lo mejor que usted puede hacer es no discutir con él. Eso es lo primero que usted debe tener en cuenta. No se ponga a discutir con Satanás, porque él nos va a derrotar. Satanás conoce nuestro pasado y nuestro presente, y él sabe todo acerca de nosotros. Así que solo hay una manera de usted confrontar este ataque cuando usted se dispone a orar. ¿Y qué nos dice Efesios 6:14? Póngase la coraza ¿de qué? De justicia. Esa es la única manera. Poniéndose la coraza de justicia. Mis hermanos, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa que en medio de la oración, cuando Satanás trae entre nosotros reproches de nuestra vieja vida pasada, cuando nos hace experimentar de que no merecemos orar, que nuestras oraciones no van a ser escuchadas por lo que somos? ¿Qué significa en este caso entonces ponerse la coraza de justicia? Significa depender total y absolutamente de la obra del Señor Jesucristo y su justicia. Nuevamente, recuerde, no se trata de su integridad ni su bondad, se trata de la persona de Cristo, de su obra. Así que la manera de responder a Satanás cuando viene a atacarnos en nuestra mente, acusándonos ante nosotros mismos con nuestro pasado, es usted decir, justificado soy y tengo paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Porque también tengo entrada por la fe a esta gloria. Esa es una respuesta contundente a Satanás, hermanos. Esa es una respuesta contundente. Justificado soy y tengo paz para con Dios por medio de Cristo. Justificado soy y tengo paz para con Dios. Esa es una respuesta contundente y completa porque deja desprovisto a Satanás de sus argumentos, de sacar su archivo expiatorio del pasado y ponérselo al frente cuando usted va a orar. Y ya que él comience a recordarle a usted su pecaminosidad, lo que usted es, lo que no ha hecho ahora en el Señor, entonces usted ora y se acerca al Señor, Señor, no he hecho lo que debería hacer, comienza a experimentar una gran culpabilidad, trae recuerdos de su vieja vida. Bueno, debes tener presente que nunca, hermano y hermana, nunca vas a la oración en tu propia justicia. Nunca vas a la oración en tu propia justicia. Y si algo debe ser, ante los ataques de Satanás, ser realista. Usted debe ser realista, hermano.
Y en este caso ser realista ante los ataques de Satanás contra usted, ante esas acusaciones, es aceptarlas. No ponerse a discutir con él, no, pero es que, mire, yo he hecho esto, ¿sí? No. Es usted ser realista y aceptarlas. Y usted decir, son verdad. Y estoy de acuerdo con usted, Satanás, de que todo lo que yo soy, no soy lo que debería ser. No soy lo que debería ser. Estoy de acuerdo con usted que este es mi pasado. Este es mi pasado, estoy de acuerdo con usted. Pero usted también tiene otra realidad ahora en Cristo. Y es que tu integridad no es la base de acercarte a Dios. Tu acceso a Dios se basa en Jesucristo. Vaya conmigo a Romanos 5:2. Romanos 5:2. Romanos 5:2. ¿Qué nos dice? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Quiero que entienda algo, hermano. Primero, usted no se puede poner a discutir con Satanás si no aceptar las acusaciones contra usted. ¿Son verdad? Sí, son verdad. Pero hay otra realidad usted ahora que está en Cristo. Y es que usted tiene entrada al trono de gracias. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Romanos 5:2? Por quien también. ¿Por quién? Por Jesús. ¿Por usted? ¿Por su pasado? ¿Por su presente? Pregunto. No. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por Él tenemos entrada por la fe al trono de gracia. Así que todo está en Jesús, hermanos. Todo está en Jesús. Esa es una de las maneras de usted aplicarse la coraza de justicia. Es decirse a usted mismo ante las acusaciones de Satanás en contra de usted: es que yo vengo a ti, oh Padre, en oración, no por mis propios méritos. Usted me ha escuchado orar esto. Antes de yo empezar a extenderme mi introducción de oración, por lo general es: Señor, nos acercamos a ti por los méritos de Cristo. ¿Sí nota? No por mis méritos, no por mi bondad, no porque yo haya alcanzado el estándar de Dios, sino que tengo acceso a esta entrada, es por la fe. ¿Por quién? Por Cristo. Así que cuando venga Satanás con sus acusaciones, hermanos, usted debe recordar que usted tiene entrada al cielo y el cielo le fue abierto gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Ahora, yo quiero afirmar esto en su mente y en su alma, porque yo creo que esta es una de las batallas que en lo privado, y creo que en lo público, me refiero a lo público, es los miércoles cuando venimos a orar, el cristiano no ora como debería orar a causa de que no tiene puesta la coraza de justicia. Y creo que el creyente no viene aquí el día del Señor a adorar al Señor como debería, es porque no se prepara con la coraza de justicia. Vayamos a varios pasajes para entenderlo. Vamos a Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Estamos viendo las acusaciones de Satanás en ese medio de gracia de la oración y cómo es que Satanás nos acusa en medio de nuestras oraciones privadas y públicas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, es decir, no cayó en la tentación. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué gran pasaje. Usted debería estar subrayando o anotando cuando las acusaciones de Satanás vengan en medio de sus oraciones privadas. Satanás podría hacerte preguntar, podría hacerte cuestionar y podría decirte: Dios está en su trono, Dios es el juez, Dios es la ley.
Y Satanás podría decirte, ¿y has considerado la justicia de Dios y todas sus santas demandas y leyes para contigo? Y a esto usted podría responder, Satanás, estamos de acuerdo en que Dios es poderoso, que es justo, que es santo, que Él está sentado en su trono. Pero sabemos que su trono es de gracia. Note el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia. ¿Nota? Sí, Satanás, Él es santo, Él es justo. Pero yo puedo acercarme a Él porque su trono es trono de ¿qué? De gracia. Bueno, por lo cual Él podía seguir preguntando y decirle a usted en medio de sus oraciones privadas, poniéndole a dudar, bueno, ¿usted cómo sabe que es de gracia? Entonces nuestra respuesta será, hay uno que está sentado a la diestra de Dios el juez, que es nuestro gran sumo sacerdote, que cumplió todos los requisitos de la ley, y Dios lo reconoció levantándolo entre los muertos. Note el versículo 14. Por tanto, teniendo, note lo posesivo de esta situación, ¿qué tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién posee a Cristo? ¿Dios? No, hermano. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién tiene esto? Nosotros. Cristo es suyo como sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, lo cual su deber dice allí cuál es: retengamos nuestra profesión. Retengamos. Es como si nos estuviera diciendo, siga adelante. No se deje acusar, retenga lo que ya le ha sido dado. Reténgalo en su mente. Cristo le ha sido dado y Él está como sumo sacerdote. Ahora usted se podría confundir porque tal vez no entiende que aquí qué función cumple Cristo como sumo sacerdote. Y aquí como sumo sacerdote es que nuestras oraciones, gracias a Él como sumo sacerdote, fueron aceptadas. Es gracias a Él es que mis oraciones son aceptadas. Él es el que me representa ante Dios. Por eso téngalo presente, Él es suyo y retenga esto. Aquí tenemos un gran pasaje ante las acusaciones de Satanás, ¿sí lo notan? No se deje derribar cuando usted está en las oraciones privadas y comienza a experimentar gran culpabilidad porque no es lo que debería hacer ahora en Cristo. Porque usted piensa, quisiera ser mejor creyente, qué bueno que eso está allí. Y eso está bien. El problema es cuando esto a usted lo detiene y comienza usted a remorder en su conciencia y no lo deja avanzar en la vida cristiana. Allí está el problema. No es malo pensar, no estoy creciendo como debería crecer como cristiano, no está malo. De hecho, me preocuparía si usted no piensa eso. El problema es si usted no avanza en confiar plenamente en Cristo, y a pesar de lo que usted no ha logrado hacer ahora, en Cristo tiene acceso al trono de gracia para socorrerle. ¿Sí lo ven? Ese es un conflicto. Vayamos a otro pasaje que debe afirmar esta verdad de nosotros ante las acusaciones de Satanás. Hebreos 10:19. ¿Qué pasaje, hermanos? Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Quién tiene la libertad para entrar? Usted y yo. ¿Por la sangre de quién? ¿Por quién? Por Jesús. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Quién lo abrió? Él. A través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Claro, gracias a esto, gracias a la obra de Cristo, gracias a ello tenemos libertad. Y miren lo que dice el 22. Gracias a esto, acérquese con corazón que sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, con seguridad de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, es que si no se cumple esto primero, la sangre de Cristo, gracias por la libertad de Él, gracias por la obra de Él, yo no puedo acercarme con corazón sincero. Y aquí ¿qué se refiere con ser sincero? Es reconocer delante de Dios lo que soy. ¿No es acaso los pobres de espíritu que heredarán el reino de Dios? ¿No es acaso los enfermos los que son salvos? Es decir, aquellos que, al tener libertad en Cristo y haber aceptado a Cristo y su obra, pueden entrar en corazón sincero y decirle: Señor, sé que no soy lo que soy, pero gracias por Cristo, porque Él es lo que yo no puedo alcanzar a ser. En plena certidumbre de fe, es decir, tenga plena seguridad, hermano, de que usted tiene entrada, no por usted, no por lo que usted ha alcanzado a hacer esta semana en los deberes como cristiano. No, es por quién, por la sangre de Cristo. Y note que bellamente dice: purificados los corazones de mala conciencia. Pero muchos llegan ante el Señor ya acusados por Satanás, con una conciencia sucia, que así como entró rápidamente a la oración, así rápidamente salió. No pudo concentrarse en orar, divagó en su mente. Se sintió en oscuridad, como que Dios no lo oye. Así que el diablo tratará de revivir nuestra mala conciencia, ¿no? Lo hará por medio de condenarnos. Y tenemos la realidad de que lo que testificamos contra nosotros es que es verdad, es verdad. Pero la conciencia puede ser que limpiada, dice allí, y ha sido limpiada gracias a la sangre de Jesucristo. ¿Sí lo nota, hermano? La pregunta práctica para nosotros en este asunto es: ¿estamos usando la coraza de justicia en la oración? En la oración. Es decir, usted está confiando plenamente en la obra de Cristo cuando usted se dispone todos los días a orar. Yo creo que hay muchos cristianos que han dejado de orar, hermanos, porque Satanás les está acusando constantemente, y los tiene arrinconados. Por lo tanto, estos cristianos deben recordarse de manera constante la coraza de justicia que es Cristo. Deben hacerle una pregunta, hermano. ¿Quién es apto en sí mismo, por sus capacidades, por sus esfuerzos? ¿Quién es apto en sí mismo para orar, o para leer la Biblia, o para exponer la Biblia? Es decir, lo que yo estoy haciendo. ¿Quién es apto? Bueno, de otra manera, ¿quién es suficiente para estas cosas, como lo dice Pablo? ¿Quién es suficiente para orar, para exponer la Biblia, para leerla? ¿Quién es suficiente, hermano? Nadie. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que usted no es suficiente? Si usted cree eso de manera sincera y de su corazón, usted va por buen camino. Porque esa es la paradoja de la vida espiritual. El rico en espíritu es el pobre en espíritu. Esa es la paradoja de la vida cristiana. ¿Sí nota? ¿Quién va a ser el primero? El que sirve. No es una paradoja. Pero el mundo, con sus valores, dice que el rico espiritualmente es el que hace un montón de cosas, el que se abstiene de muchas cosas, el que se aparta del mismo mundo. ¿Y el mundo acaso no alaba a los budistas que meditan, que no comen, hombres que se han muerto por no comer, por buscar una trascendencia? Y lo alaban. Pero ¿qué pobreza en espíritu hay en eso? Ninguna, porque lo está haciendo para sus propios esfuerzos. Nadie, hermano, es suficiente para orar. Nadie. ¿Cuántas veces usted se ha propuesto orar? Voy a orar midiendo el tiempo. Voy a orar 1 hora. Hermano, no pasó ni 15 minutos y usted ya salió. ¿Sí lo digo? Bueno, se lo digo porque lo ha pasado.
¿O cuántos no han leído una biografía, ejemplo, Martín Lutero, que oraba, se levantaba muy de madrugada, oraba 3 horas por todo lo que tenía que hacer, tenían adelante, y muchos se sintieron animados a orar 3 horas? Y pregunto, ¿lo cumplieron? Y entonces salen de la presencia de Dios decepcionados y frustrados, y Satanás cogió eso, ¿para qué? Para acusar. ¿No? Hermano, ¿quién es suficiente? Ni siquiera Martín Lutero que oró 3 horas. ¿Quién es suficiente, hermano, en esto? Así que nunca ponga sus confianza en este tipo de cosas. Claro que hay que orar, hermano. Claro, eso es demandable. Si usted no ora, su vida espiritual va a estar seca. Usted no va a ser constantemente comunicado por Dios que usted ha sido perdonado, que usted ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Por eso la oración es importante, para que constantemente usted pueda ser moldeado a la imagen de Cristo. La oración forja el carácter. Note que algo que Cristo hizo antes de ir a la cruz en el monte, ¿qué fue? Orar. Sin la oración no se hubiera podido fortalecer para ir, yo creo en ello. Fue la oración, en la comunión con el Padre y en la intimidad. Así que déjame decirte que buen camino es pensar que por ti mismo nunca es suficiente ni apto para estar en la presencia de Dios. Nunca es suficiente. Así tú te conviertas en monje, así tú ayunes, así tú ores, tú no tendrás acceso a la presencia de Dios, excepto, ¿qué nos dice Hebreos? Por la sangre de Jesucristo. En Él tenemos acceso, en Él podemos estar firmes, hermanos. Yo pregunto, hermanos, ¿por qué la iglesia local no está orando? Esta iglesia, piensen, ¿por qué al culto de las 10:30 viene una cantidad de gente, pero el miércoles no viene la gente a orar? Bueno, usted podría pensar que una de las razones es porque la oración de los miércoles no es dinámica. Es decir, no hay ese elemento dinámico que motive a la persona a orar. Pero recuerda, esto es espiritual, hermano. Y yo creo que la gente no viene a orar es porque está siendo atacada por Satanás en este punto, de que ellos no ven quién tiene acceso a Dios, y esto debería ser un deleite. Es decir, pareciera que no se hubieran dado cuenta que antes los cielos estaban cerrados a ellos, aún por sus mayores obras, estaban cerrados. Pero ahorita que tienen acceso por Cristo, ¿acaso no debería ser una mayor motivación y la mejor dinámica para venir a orar? Por Cristo, hermanos. Antes los cielos estaban cerrados para mí, y ahora por Cristo me fueron abiertos. Eso no es maravilloso. Antes mis peticiones no podían ser escuchadas, ahora sí pueden ser escuchadas. Así que yo creo que el diablo derrota a los creyentes en este punto, y poco o nada sabemos los creyentes de lo que es vestirnos con la coraza de justicia que Dios nos ha proporcionado. Y hoy les estoy mostrando cómo es vestirse con la coraza de justicia en el tema de la oración. ¿Sí se está dando cuenta? Entonces creo que los cristianos no oran más en privado y en público a causa de que han sido derrotados en este asunto de no saberse justificados en Cristo. Porque Satanás constantemente les va a traer a memoria su pasada vida, hermanos. Les va a traer a memoria sus pecados, sus peores pecados. Y los va a arrinconar y los va a desanimar para no orar. Qué lamentable es eso, hermanos. Es como aquel que, porque una vez hizo mal un trabajo, ya niega no seguir trabajando más. Le dice, no, ya no trabajo más. Ya no trabajo más porque hice mal mi trabajo. Una vez por equivocarse. Hermanos, eso es un error. Y así somos nosotros. Y así actúa Satanás y nuestra carne. Entonces hemos visto cómo funciona la coraza de justicia contra los ataques de Satanás en la oración. Ahora veamos los ataques de Satanás, o más bien la coraza de justicia, cómo funciona esta cuando caemos en pecados.
¿Cómo funciona la coraza de justicia cuando caemos en pecados? Estoy hablando del creyente, hermano, no aquel que vive en pecados. No, ese es el impío. Estoy hablando de aquel que ha creído en Cristo, ha sido limpiado por la sangre de Cristo. ¿Cómo funciona esto entonces para el creyente? Bueno, hermanos, quiero primero decir algo y dejar claro lo siguiente, y es que la doctrina nuestra, la doctrina bíblica, hermanos, acepta que un cristiano caiga en pecados. O sea, eso lo muestra la Escritura. Eso usted lo ve en un rey David. Eso usted lo ve en un Pedro. Eso usted lo ve en los apóstoles. Caer en pecado. Nosotros aceptamos esa realidad. Es decir, nosotros no aceptamos esa doctrina desequilibrada y racional que no la muestra la Escritura, llamada perfeccionismo. Nosotros no vemos eso en la Escritura. Nosotros vemos en las Escrituras por el ejemplo, y por eso es bueno, hermanos, que en algunas ocasiones comencemos a predicar desde aquí la vida de hombres de la Escritura, porque nos muestran sus caídas y aún así son creyentes. Nos muestran sus pecados y aún así son creyentes. ¿Sí? Por eso, hermanos, nosotros no aceptamos la idea del perfeccionismo. Eso no existe. Es decir, nosotros hemos sido salvos gracias a Cristo, pero aún en nuestra humanidad y condición caída somos falibles. Es decir, nos equivocamos, hermanos. La vieja naturaleza todavía está presente en nosotros. Y mientras la vieja naturaleza todavía esté presente en nosotros, siempre vamos a estar expuestos a pecar y caer en pecados. Entonces va a venir el diablo a nosotros y va a tratar de llevarnos a un total sentimiento de condenación y de completa desesperación y desesperanza. Cuando un cristiano peca, hermano, lo que Satanás va a tratar de hacer, oiga, esta es la estrategia de Satanás, va a tratar de hacer, hermanos, llevarlo a un estado de condenación, a un sentimiento de condenación, de desesperación y desesperanza. Él le va a decir cosas como: usted creyó en el Evangelio, y usted va a responder: sí, esto es en su mente, esto es en sus sentimientos, usted va a experimentar eso. Usted va a decir: sí, yo he creído en el Evangelio. Bien, usted antes lo ignoraba, usted ignoraba el Evangelio, ¿cierto? Sí. Pero ahora que lo sabe, usted ha pecado en contra de la luz. Usted ha pecado conociendo el Evangelio. Antes era excelente porque usted ignoraba el Evangelio, pero ahora que usted conoce el Evangelio y sabiendo que lo que iba a hacer es pecado y aún así pecó, ya no hay excusa de la ignorancia. Eso es lo que le va a decir Satanás. Usted ya no tiene excusa más, hermano. Porque como hijo de Dios usted ha caído en pecado y ahora para usted no hay esperanza. Para usted no hay esperanza. Entonces lanza esa acusación ante nosotros, y ¿sabe qué es lo que le va a decir? Que usted ha perdido, que usted ha perdido el amor de Dios, que usted ha perdido el amor de Dios. Tal vez usted puede ser que el Señor lo estaba guiando por un camino concreto a través de la Escritura, usted se dedicó a orar para pedir dirección, y usted en algún momento desobedeció contra esa luz. Usted dijo: no voy a seguir. Usted antepuso sus propios deseos, sus propios gustos, sus propias comodidades, en vez de seguir el camino que Dios le estaba mostrando. Entonces viene el diablo y comienza a atormentarle, diciéndole que no puede haber perdón para usted por tal conducta, porque usted ha pecado contra Jesús, a quien usted dice amar y seguir. Así que pregunto, ¿cuál cree usted, querido hermano y hermana, que es la respuesta ante estas acusaciones de Satanás cuando usted ha caído en pecado? ¿Cuál, hermanos? Efesios 6:14. Vestirnos con la coraza de justicia.
Hermanos, la justicia de Cristo siempre será suficiente y nunca nos va a fallar. Y quiero que veamos dos pasajes bíblicos para afirmar esta verdad en su mente. Para afirmar esta verdad en su mente. Ya les mostré dos pasajes bíblicos, recuerdan, para la oración. Cuando Satanás lo acusa de que usted no puede ir a Dios en oración y le impide, y hay una lucha para usted orar. Ya tiene dos pasajes en su mente por lo cual usted puede enfrentar a Satanás para usted orar de manera más constante, más juiciosa, más firme, más seca. Ahora quiero mostrarle dos pasajes que hemos escuchado muchas veces, pero que no la hemos aplicado en el momento en que caemos en pecados como cristianos. Vamos a Primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6. Y creo fuertemente, hermanos, que esta carta de Juan, del apóstol Juan, fue escrita pensando para cristianos que tienen luchas, porque Satanás se las está proveyendo luchas en su fe cuando han caído en pecado. Primera de Juan 1:6. Esto es escrito para cristianos. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, Él que es la luz y en quien no hay oscuridad, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Note que la palabra limpia aquí significa que la sangre de Cristo continúa limpiándonos. ¿A quién? A los cristianos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Recuerde que eso es para creyentes. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenga ese pasaje presente. Ahora vaya conmigo a Primera de Juan 2, del 1 al 2. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con estos dos pasajes, hermanos, pongo, y quiero que usted ponga el fundamento para ceñirse su mente con esta verdad, y ceñir sus sentimientos también con esta verdad que hemos visto en estos pasajes. Satanás va a querer persuadirlo cuando usted ha caído en pecado y dejarlo sin esperanza, diciéndole, no tiene sentido orar, no tiene derecho a acercarse a Dios. Usted es cínico al volver a Dios a pedirle perdón después de ese pecado. Usted es un hipócrita. Usted no debería acercarse a Dios. O después de ese fracaso, o después de esa desobediencia a usted, que dice ser hijo de Dios, usted es un cínico si va y le pide perdón a Dios. Hermanos, y de cierta manera creo que hay cristianos que están desesperados en este asunto cuando han caído en pecado. Y con un sentimiento de abandono de Dios a causa de que han escuchado a Satanás y no han escuchado la palabra del Señor. Y no tienen presente en su mente estas verdades de Primera de Juan que nos dice, si alguno peca, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, su sangre nos limpia, abogado tenemos. Note esas verdades profundas. Aquellos cristianos que han caído en pecados, en desobediencia, y Satanás los están acusando, el Espíritu Santo le describe por medio del apóstol Juan estas verdades y le dice, bueno, si usted ha pecado, de hecho, Juan dice, sea honesto. Dice, si alguno dice que no tiene pecado, ¿qué dice? Miente, se engaña a sí mismo. Se lo está diciendo a creyentes, hermanos. Sea realista con usted, lo primero que usted debe hacer como cristiano. Si no, Satanás va a tomar oportunidad de su propia carne que le engaña de pensar que usted no peca
o que usted está libre de pecado alguno, y va a tomar ese engaño, hermano, y lo va a llevar a sentirse aún más culpable y miserable, y no experimentar el gozo que trae el estarse limpiando con la sangre de Cristo, o bueno, Él que nos limpia, no nosotros. Hermanos, todo este asunto que el apóstol Juan expresa es porque quiere hacernos entender algo muy importante, y es que nuestra relación con Dios es legal, legal. ¿Qué quiero decir esto con legal? Déjeme llegar allí. El amor de Dios para con nosotros no es un amor sentimental, hermanos, no es como usted lo concibe de usted hacia Dios. El amor de Dios, como Él lo ve hacia nosotros, es legal, no es sentimental. Con sentimental me refiero a ese amor variable y cambiante que depende del comportamiento y el carácter de las personas a quien dice amar. Ese no es el amor de Dios, el amor de Dios es legal. Déjeme, se lo expongo. Si usted se ha portado mal y ha hecho las cosas más terribles, usted como esposo o como esposa, ¿acaso el amor de su esposo, de su esposa, no va a haber una variación, un cambio? No debería, pero hay un cambio, ¿cierto? Varía, dependiendo de la persona, cómo se comporte, uno a veces cambia y así se comporta con las personas, ¿verdad? Bueno, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es legal. El amor de Dios es un amor justo, santo, es un amor legal. Con legal me refiero a ese amor que se nos fue concedido gracias a que en Cristo hemos sido ¿qué? Justificados. Es decir, gracias que Dios propició a Cristo, lo puso en lugar nuestro para que cumpliera todas las demandas de su santa ley perfectamente, amar a Dios perfectamente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con toda su mente, hermanos. Eso lo cumplió Cristo, no nosotros. Gracias a esa base de quién es Cristo y su persona, es que Él nos ama. Si Él hoy dijera, lo cual no es posible en Dios porque su amor es justo y legal, dijera, ya no te amo más porque te comportaste así, entonces Dios mismo que puso a Cristo en propiciación por nuestros pecados estaría invalidando la obra de Cristo. El amor que Dios nos comunica a nosotros es vía Cristo, es vía el sacrificio de Cristo. Por ese amor es invariable, por ese amor no cambia. Es gracias a Él, hermano. Por eso usted debe vestirse con la coraza de justicia. Así que, si usted entiende eso, hermano, dice Juan que Dios es fiel y justo para perdonar. Si usted entiende bien, y si no entiendo bien estas palabras, si usted entiende que lo que Juan está diciendo es que cuando yo acudo a Dios reconociendo que he pecado, no negando, y vengo a Él confesando con un corazón quebrantado y arrepentido, si Dios no perdona, no sería justo, no sería fiel a su propia palabra, a su propio Hijo. Así que si yo entiendo bien este pasaje y usted lo entiende, la manera en que debemos aplicarnos este pasaje, esta verdad es que es confesando nuestro pecado y no negando, hermanos, que tenemos pecado. Si usted ha sido traído de las tinieblas a la luz, entonces la luz siempre va a revelar lo oculto, hermano, de las tinieblas, siempre. Si usted niega a afrontar sus pecados como cristiano, entonces lo que usted está habitando es a Dios mismo, que es luz. Usted se está ocultando de Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? No se ocultaron de Dios, no se ocultaron de la luz, no rehusaron afrontarlo. Y eso hace, hermanos, que la comunión del cristiano con Dios se rompa. Oiga bien, la comunión. Cuando el cristiano cree que no peca, que no tiene pecado oculto, cuando el cristiano no confiesa sus pecados, entonces, de alguna manera déjeme decirlo así, pero no es así. Pero para entender esta necesidad es que usted niega
o imposibilita la fidelidad y la justicia de Dios, cuando Dios ha dado en Cristo ese perdón de pecados por su sangre, hermanos? Usted debe confesar sus pecados, evidentemente, arrepentido. Hermanos, si usted resiste a la luz que es Dios para que saque de usted lo que hay en su corazón, lo que en otras palabras significa es que usted está resistiendo al Espíritu Santo. Porque ¿cuál es la obra del Espíritu Santo, hermanos? La obra del Espíritu Santo nunca en la Biblia es que los creyentes hablen en un montón de lenguas. Esa no es la obra del Espíritu Santo. O que el creyente se tire al piso a revolcarse como un demonio, como si tuviese un demonio. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué nos dice la Escritura, hermanos? Nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Es traernos a la luz, es sacar nuestros pecados ocultos y nos lleva a abandonarlos. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Hermanos, si usted como cristiano niega que tiene pecado, significa que niega ser honesto con usted mismo. Y si no es honesto con usted mismo, pregunto, ¿cómo puede ser honesto con Dios? ¿Cómo puede ser honesto con Dios? La persona que es deshonesta no tiene comunión. Dígame, ¿cómo un esposo y una esposa puede tener comunión si el esposo todo el tiempo le está ocultando cosas a su esposa? O que la esposa le oculta todo el tiempo cosas a su esposo. ¿Cómo puede haber comunión? No hay, todo el tiempo se está rompiendo. ¿Acaso la conciencia del esposo no le remuerde? ¿En qué momento me va a pillar? ¿En qué momento me va a descubrir? ¿Qué comunión puede haber, hermanos? Así que el hombre, el cristiano, que es deshonesto consigo mismo en cuanto a su pecado, a sus pecados, se separa automáticamente de Dios o se rompe su comunión. Si un hombre no es honesto consigo mismo, entonces será falso con Dios, y allí entonces es donde Satanás le va a vencer y le va a poner sentimientos, sensaciones de que usted no es un hijo de Dios, y le va a llevar a cometer cosas peores. Cuando uno puede seguir los pasos de aquellos creyentes que avanzaron en un pecado y llegaron a pecados tan graves, hermanos, es porque nunca se dispusieron a confesar sus pecados de manera genuina y arrepentirse y someterse a la luz. Es porque se saltaron ese simple pero grandioso paso, el cual es reconocer a sí mismo que como cristianos no se engañen, reconozcan que son pecadores, que sean honestos consigo mismo. Y claro, como no hay comunión con Dios, entonces no hay luz. ¿Sí lo ven? Eso no pasa en la comunicación. Yo me la paso sospechando de otra persona porque yo no me comunico. Entonces yo termino suponiendo un montón de cosas que esta persona piensa cuando yo ni siquiera piensa eso. ¿Por qué? Porque no hay luz. Porque yo no me siento a hablar con él para que él me diga qué es lo que piensa. ¿Usted por qué cree eso? ¿Por qué hace eso? ¿Sí ve? Porque no hay un arrojo de luz para uno entender a esa persona. Bueno, si usted no está como con Dios, no va a haber arrojo de luz. Usted no va a salir de sus pecados. Así que Satanás va a coger y le va a oprimir y lo va a llevar a conductas peores y desagradables. Tanto que los que están a su alrededor van a decir, ¿será que este sí es cristiano? Así que cuando acudo a Dios en arrepentimiento por mis pecados, debo confesarlo. Esto es esencial. Usted debe saber y entender que Dios mismo ha presentado a su propio Hijo como propiciación. Es decir, que Cristo tomó mi lugar. Así que al acudir a Dios, acudo presentando este hecho mismo de que Dios fue el que presentó a su Hijo y yo no. Y bajo esa luz, dejo que Dios me escudriñe, que Él derribe mis defensas y acudo a su palabra con honestidad para que se revele en mí mis pecados ocultos, y debo nombrar mis pecados uno por uno. Usted no va a hacer una confesión general. Ay, como esas confesiones que a veces hacen los niños, ¿no? Señor, perdóname por mis pecados, amén. No, hermano, en eso no hay conciencia de pecado. Usted sabe que hay una conciencia de pecado cuando usted puede definir
¿Qué pecado usted ha cometido? Cuando usted se puede sentar a orar y decir, Señor, confieso mi pecado porque hoy mentí, robé, calumnié, no obedecí a mis padres, no hice lo que debería hacer, perdóname, ayúdame, porque aparte de eso, vi con mis ojos, maté en mi corazón, odié a alguien en mi corazón. Así que usted no debe pasar por alto la confesión de sus pecados, usted debe mirarlos tal cual es y confesarlos, porque si no, Satanás va a tomar ocasión de eso y lo va a derribar. Y aquí es otro punto donde los cristianos no avanzan en la gracia del Señor, porque no se dedican a confesar de manera continua sus pecados. Los cristianos hoy se acuestan creyendo que hoy, como no hizo nada externo malo, no pecaron. Ay, y le dicen a los demás, usted es legalista, usted es un libertino. Hermano, la realidad es que usted puede que no haya hecho nada malo externamente, pero en su corazón, ¿cuáles fueron sus pensamientos? Usted no debe tratar tampoco de equilibrar sus pecados con sus buenas obras. Es lo que estoy tratando de decir. Deje que la luz de Dios lo encuentre de tal manera que pueda experimentar arrepentimiento. Ese es el otro asunto. Es que yo no he experimentado arrepentimiento de estos pecados. Como cristianos a veces experimentamos eso. Pedimos perdón por un pecado específico, pero no hay compunción o dolor por ese pecado. Y es porque usted no se ha sentado bajo la luz de Dios para que lo escudriñe sobre ese asunto y que Él lo exponga. Tal vez pueda durar eso una semana, hermano, un mes. Y le traiga convicción y arrepentimiento sobre ese pecado después, hermano. Pero usted debe tomar en serio la confesión de pecados porque es su alma la que está en juego. ¿O es acaso Dios que tiene que confesar algún pecado, hermano? Es usted. Pero usted es el que debe compungirse por ello. Es usted el que debe sentir dolor por ello. Así que usted no debe pasar por alto los pecados. Usted debe mirarlos. Si usted no confiesa sus pecados y no experimenta arrepentimiento, es muy probable que entonces Satanás comience a hundir su conciencia de tal manera que lo aleje aún más de Dios. Más de Dios, si usted se endurezca su corazón. Así que, ¿cuál es el remedio contra el ataque de Satanás? La coraza de justicia. ¿Cómo aplico esa coraza de justicia? Puedo confesar mis pecados gracias a la obra de Cristo. Gracias a quien le perdón. Gracias a que a Él hallo gracia. Lo que estoy tratando con usted, hermano y hermana, es que me escuches, que comprendan que la coraza de justicia, la justificación por la fe, la manera de vestirnos con esta justicia para enfrentar los ataques de Satanás cuando hemos pecado contra Dios, es confesando nuestros pecados. Hermanos, así que la vida cristiana es esa. Las herramientas tal vez más débiles que nos parecen son las más fuertes de Dios. Son las más fuertes de Dios. Las cosas que para el mundo parecen débiles, como el hombre ser humilde, porque para el mundo, y el valor del mundo es que una persona que es humilde es una persona que no merece ser reconocida. ¿Sí? Es la peor de todas. Por eso usted debe decir que entre más débil, más fuerte es. ¿Sí, no? Las armas de Dios que parecen débiles para muchos son las más fuertes contra los ataques de Satanás. La oración, por ejemplo. ¿Cuánta lucha no hay en la oración? Bueno, usted se arrodilla en el ataque de Satanás bien. O en la confesión. ¿Cuánto se nos dificulta confesar nuestros pecados a Dios? Aún reconocerlos. ¿Por qué no lo podemos reconocer? Por nuestro propio orgullo. Así que confesar es una parte esencial del creyente, es su deber, si quiere caminar en la luz de Dios en su comunidad. Ahora, hermanos, diré algo ya para finalizar, algo que es en contra de lo que usted hoy escucha muy a menudo en círculos cristianos, ¿sí? Y que usted tal vez ha pensado, hermano. Y lo diré porque yo he caminado bajo ese sutil error
Sutil error que nos lleva a caminar en peores lugares, en sentimientos de condenación. Y veo que no nos deja proseguir a la meta. Y esto es importante, y ya con esto finalizo. Hermanos, hay cristianos que dicen cada vez que caen en pecado, dicen, debo regresar al Calvario, debo regresar a la cruz. Hermano, en esto hay un sutil error que no hace que el creyente crezca en santificación, que no permite que el creyente pueda ir avanzando y más bien se queda con sus harapos sucios cuando ya ha sido limpiado por la sangre de Cristo. La Escritura nos dice que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Bajo estos que dicen, hermano, que cada vez que pecan debo volver a la cruz, bajo este otro texto, de que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, pregunto, hermano, ¿qué estarán pensando aquellos que dicen que debo volver a la cruz? Si usted ya ha sido puesto en el reino de la luz, hermano, y esto fue porque Dios lo hizo. Así que yo a veces me cuestiono bajo estas palabras y estos dichos, ¿qué es lo que puede estar significando lo que ellos están diciendo? Es decir, que cuando yo quiero, salgo y entro del reino de la luz cada vez que yo peco. O que cada vez que yo peco, Dios me saca del reino de su luz al reino de las tinieblas. Si ven, hermanos, cómo esas frases nos perturban un poco y no nos dejan crecer en la gracia del Señor. Hermanos, usted y yo caminamos siempre en el Calvario, porque hemos sido justificados por Cristo. Usted siempre debe mantener una mente de Calvario. O sea, me pregunto, cuando usted pecó fuera de la cruz, fuera de Cristo, fuera de su obra. No, hermano, si usted está en Cristo, pecó. Cristo viéndole, Cristo morando en usted, pecó allí, hermano. Pecó bajo la luz, no bajo la oscuridad. Entonces no se engañe cuando usted dice, debo regresar de nuevo al Calvario. Hermano, eso no nos deja proseguir. De nuevo, tales palabras o pensamientos hacen pensar como católicos romanos, que cada vez que hacen sus misas matan una y otra vez a Cristo. Cuando, ¿qué nos dice la Escritura? Que una vez y para siempre Cristo ha sido, ¿qué? Sacrificado, hermanos. Es decir, ya no hay más sacrificio, ya no hay más sacrificio, hermanos. No es que tú comienzas en el Calvario y caminas en comunión, luego pecas y tienes que regresar al Calvario. No, no regresas. El Calvario siempre nos acompaña porque una vez y para siempre Cristo presentó, ¿qué? Sacrificio. Hermano, tú no retrocedes en tu vida cristiana. Tú no retrocedes en tu vida cristiana. Entonces lo que usted debe entender y pensar y creer es que cada vez que usted cae en pecado, es que todavía estás en el reino de la luz. No retrocedes. Si caes en pecado, lo confiesas y sigues adelante. Lo confiesas y sigues adelante. ¿Sí lo ven, hermano? Ya la cruz una vez y para siempre fue puesta allí. Ahora tenemos un sumo sacerdote. Pero el creyente siempre quiere estar regresando, ¿qué? Al Calvario. Y uno se pregunta, pero es que tal vez este pensamiento es el que no nos deja a nosotros crecer y avanzar, a proseguir la meta. Cada vez, hermano, usted debe pensar y entender y creer que cada vez que pecas estás en el reino de la luz. No retrocedes. Confiesas tu pecado, como dice el Señor, para exponerte a la luz, venir a Él en arrepentimiento y sigues adelante para proseguir la luz. Es la sangre de Cristo la que nos limpia y el Calvario es algo que nos acompaña siempre. Eso es lo que tú debes entender. Tampoco debes pensar que la confesión es como si tú estuvieras poniendo tus pecados bajo la sangre de Cristo, porque una vez y para siempre fue ya sacrificado nuestro Señor. Sencillamente, vestirse con la confesión es reconocer delante de Dios
porque Él ya ha puesto ¿qué? Su sangre sobre mis pecados. Es Dios quien aplica la sangre. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él, hermanos. Dios es el que ha hecho la provisión y Dios es el que la aplica. ¿Sí lo ven? Es decir, no es tu confesión lo que te hace limpio, es lo que ya se hizo por ti. Sigue adelante. Deja de estarte en remordimientos. En remordimientos, hermanos. Dios aplicará sobre nuestros pecados confesados la provisión que hizo en el Calvario, en la muerte de su Hijo. Vayamos a Romanos 8. Y con este cerramos. Ocho. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De nuevo note el lenguaje de Pablo. No es regresar a la cruz, ¿sí lo nota? No es regresar a la cruz, no hay condena. Nunca habrá ni podrá haber condena en el futuro para los que están en ¿qué? En Cristo Jesús. Nadie puede condenar al creyente. El creyente está en Cristo. Lo que deseo es que usted se percate, es que usted está en una relación completa nueva con Cristo. Usted está en una completa relación nueva con Cristo, con Dios. Que ha sido eliminada la condenación, hermanos. Por eso si usted dice voy a regresar al Calvario, es como si usted estuviera una y otra vez matando a nuestro Señor. Usted todavía no ha sacado su católico romano adentro. La justificación ya fue dada una vez y para siempre. Una vez y para siempre, hermanos. En un hecho histórico, puntual. Prosiga, hermano. Confiese su pecado, no se quede aquí. Tengo perdón gracias al sacrificio que una vez y para siempre se me fue dado. Ya no hay condenación porque una vez y para siempre fue dado ese sacrificio. Por eso, hermano, no piense regresar a la cruz. Esto le digo al que está en Cristo. Esto no se lo puede decir a un impío, porque el impío tiene que ver a Cristo, reconocer a Cristo como Salvador de sus pecados. Usted ya fue salvado de sus pecados. El impío, el incrédulo no ha sido salvado. ¿Lo ven? Medite y ármese con la coraza de justicia que una vez y para siempre ya fue puesta. El punto es que usted se ciña con él. Amén. Amén. Señor y Dios, gracias porque una vez y para siempre aquellos que estamos en Cristo, una vez y para siempre nuestros pecados han sido perdonados. No tengo por qué volver a sacrificarte. Más bien mi deber es confesar mi pecado y no vivir en vanos remordimientos, sino proseguir a la meta. Vivir, Señor, en lo que ya se me ha sido concedido en Cristo. Satanás tiene amarrada la conciencia de muchos de nosotros con culpas por no entender, Señor, tu palabra. Ha hecho de los cristianos que vivan en un remordimiento vano. Tanto que hoy, Señor, muchos nos ven y nos condenan. Ayúdanos que estas verdades, Señor, produzcan en nosotros un mayor fruto de Cristo en nosotros. Amén.